tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro espacio de salud, saludable. Hoy vamos a desarrollar un tema realmente de importancia y que cada vez se va a instalar más en la sociedad. El tema de deporte adaptado. Vamos a tocar este tema con el doctor Sergio Porporato, médico deportólogo y especialista en este tema, que nos ayude a entender qué significa. Sergio, gracias por estar y para que podamos explicar y desarrollar este tema, para que la gente entienda qué significa, porque escucha muchas veces la definición de escuela de deporte adaptado, y por ahí no queda muy claro qué significa. Entonces te pido en primera instancia que le comentes a la gente qué es esto del deporte adaptado. Bien, te agradezco la pregunta porque deporte adaptado incluye tantas cosas que no podemos solamente excluir al deporte en discapacidad. Deporte adaptado es la serie de modificaciones que sufre una disciplina deportiva para hacer lógico y que cualquier paciente pueda realizar una actividad deportiva. Eso es adaptar un deporte. Lo primero que se ve es la minusvalía o la discapacidad que tenga el paciente y de ahí se adapta para que el paciente pueda lograr tener un objetivo común dentro del deporte, que es ejecutar las acciones vinculadas a esa disciplina. Perfecto. O sea que, y aparte no necesariamente, por lo que entiendo con lo que vos me contás, que tiene que tener una enfermedad, porque puede ser una persona anciana y hay que adaptar ese deporte o esa actividad física a ese individuo, o un obeso, o una embarazada, y eso incluye todo este término sin la necesidad de una discapacidad puntual. Correcto. Repito, no hay que englobar lo adaptado a la discapacidad en sí, sino que lo que se busca es cuál es el problema motor tal vez, el problema funcional que exista, se adapta a la disciplina o, voy a agregar, se puede crear hasta una disciplina nueva. ¿Sí? Estuvo este fin de semana el goalball, que es una disciplina totalmente creada para gente con discapacidad, ¿sí? En ese caso la discapacidad visual. Claro. En este punto me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las discapacidades? ¿Cualquier discapacidad puede realizar actividad física? Bien, excelente pregunta también. Cuando hablamos de discapacidad, lo primero que tiene que hacer el médico deportólogo, incluso la gente que organiza la disciplina, es ver que ninguna de estas discapacidades ponga en peligro la vida si ejecuta algún deporte. Si tenemos un problema cardíaco, es muy difícil que se ejecute alguna acción deportiva. Y si hay algún problema cardíaco, previamente, como sabrás, hay que ver la posibilidad de que ese paciente no tenga un evento mortal o una muerte súbita a causa de esa disciplina. Sacado esto de contexto y obviamente que pasa a ser lo más importante en la parte médica, lo que se busca es qué posibilidad tiene desde lo funcional y mental de realizar y ejecutar una acción. De ahí se adapta y no al revés. No es que el paciente se adapta al deporte, sino que es totalmente inverso. El deporte se adapta al paciente, siempre y cuando esto no ponga en peligro su vida y la evolución de su enfermedad. Ejemplo, si yo tengo un paciente con un Parkinson avanzado, el hecho de tener una actividad física que involucre mucho grupo muscular durante mucho tiempo, en lugar de mejorar su calidad de vida va a empeorarla, porque el Parkinson con mucha actividad física empeora su rigidez. Eso es un ejemplo concreto. Entonces, en ese caso paciente, ¿qué tenemos que ver? Que lo que yo le voy a ejecutar o que él va a tener como disciplina no empeore su enfermedad de base. Clarísimo. Entonces, volvemos a esto que yo en base a lo que vos me contás. Vamos con el deporte ayornado al individuo, ¿sí? No Sí. al revés. Bien. Ahora, independientemente de la discapacidad que pueda ser, y ese individuo está en condiciones de realizar la actividad una vez evaluado, esa persona puede realizar, adaptada a esa deficiencia en particular, a esa discapacidad en particular, un deporte ayornado para él, ¿no es cierto? Correcto. A eso hay que sumarle las disciplinas paralímpicas, que eso no se adaptan al paciente, sino que el paciente se adapta a esa disciplina. Digo paciente, pero también tengo que decir deportista, ¿no? Que es un deportista adaptado. Ahí, cuando el paciente o el deportista ingresa en ese tipo de disciplina, no se cambian las reglas, porque eso lo define el Comité Olímpico. En esos casos, ya el paciente compite, que es diferente a la actividad
habitual que uno realiza. Ya pasamos a un deporte adaptado de alta competencia, que es totalmente diferente. Nosotros estamos en esta conversación hablando del deporte adaptado a un paciente que tiene una discapacidad y quiere hacer alguna actividad. Entonces, también la gente tiene que entender que hay niveles. Un nivel que puede ser simplemente recreativo, un nivel que puede ser recreativo competitivo o de competencia como el que vos planteas. Y hay ámbitos donde se pueden desarrollar, a nivel escolar, a nivel de un club, que ya sea un club para personas sin discapacidad y esa persona se pueda joiner a ese club, o directamente en forma confluyente. Hay distintos ámbitos y distintos niveles que va a ir adaptado a cada persona en particular. Correcto. Y a eso hay que sumar el objetivo que tengas. Claro. Si mi objetivo es recreativo, ¿sí? Tengo diferentes opciones. Si mi objetivo es rehabilitación, ¿sí? Como la mayoría empieza, ¿sí? Tengo otra forma de pensarlo. Y si mi objetivo es recreativo, competitivo, y si yo quiero vivir de esto, como casos que conocemos, es otro tipo de disciplina. Es decir, primero busco objetivo, ¿sí? Hablamos recién de ver qué quiero lograr con ese paciente o ese deportista. Si mi objetivo lo planteo y de ahí busco las posibilidades. Hay que convenir que en San Luis tenemos algunos aspectos desarrollados y otros no. En alta competencia hay muy poco desarrollado en San Luis. En mediana competencia algo, ¿sí? Y todo lo que yo conozco, por lo menos, va hacia lo rehabilitacional y hacia lo recreacional, que es un fenómeno de inclusión muy importante, que muchas veces, si esto crece, va a hacer que crezca lo anterior. Vamos a ir a una alta competencia siempre y cuando crezca lo recreacional. El objetivo del programa es esto, plantear qué significa esto y que la gente entienda, porque por ahí puedes tener un familiar o un hijo o un conocido, y que esta actividad cumple una función inicialmente de recreación y esta recreación estimula y mejora un montón de funciones psíquicas y físicas y que sin querer a partir de ahí puede ir escalonando progresivamente, como muchas veces ha pasado. Y es más, la historia dice que esto tuvo auge fuerte después de la Primera Guerra Mundial, cuando los distintos soldados que con capacidades distintas se dieron cuenta que haciéndolos practicar deporte mejoraban no solo físicamente sino psíquicamente y la inclusión era distinta. No solo eso, lo que está importante decir es, cuando uno plantea los objetivos, ya hay evidencia científica de lo que logra cuando alguien se incorpora a una disciplina deportiva. Evidencia que dice que mejora el afecto del enfermo hacia el que lo ayuda. Mejora las relaciones grupales. Recuerda que una persona que tiene una discapacidad, lo primero que hace es aislarse. Mejora los índices de depresión. Mejora la fuerza muscular, la coordinación. Mejora todo lo que es la evolución motriz. En los niños, no hay estudios particulares en niños, pero en los adolescentes que ingresaron en disciplinas deportivas adaptadas, todos en un 100% mejoran su fuerza muscular. La fuerza muscular pasa a ser fundamental en una rehabilitación. Lo segundo es la coordinación, ¿sí? Hablamos de coordinación a la ejecución de un movimiento en el espacio del tiempo y en el espacio de una figura que logre un objetivo. Una persona que tiene una discapacidad muchas veces no puede hacer esto. Y una de las cosas que se logra es la coordinación cuando logramos una actividad que en el tiempo se mantenga. A punto de partida de lo que me comentas, asumo que para llegar a ese objetivo, cualquiera sea de menor a mayor, no puedes estar solo, necesitas un grupo interdisciplinario para lograr este objetivo y recorrer ese camino con ese objetivo. Muchas veces ese es el impedimento por lo que no crecen estas disciplinas. No solamente el grupo interdisciplinar, sino gente muy capacitada. Cuando hablamos de un deporte, es común que en Argentina cualquier exjugador ponga una canchita de fútbol, busque chicos y los entrene, ¿sí? Que puede ser bueno o malo después para otra discusión. En este caso, tenemos que saber a lo que nos referimos, hay que hacerlo concienzudamente, basado en normas y estrictas cosas que están reglamentados por los organismos olímpicos. Y cuando empezamos a hacer algo, lo primero que hay que tener en cuenta es que el beneficio no sea mayor que el daño, porque en estos casos sí podemos llegar a tener un problema.
¿Me podés decir entonces quiénes integran o quiénes deberían integrar este equipo multidisciplinario que desde ya, como vos decís y como siempre planteamos, este equipo debe estar absolutamente capacitado para realizar esta actividad? Esta y cualquier otro grupo o cualquier elemento para trabajar en equipo multidisciplinario necesita gente capacitada. Y ese es el objetivo, porque de eso va a depender el éxito del programa, cualquiera fuera. En este caso, deporte adaptado. ¿Quiénes integrarían este equipo? Bueno, repetimos, deporte adaptado que no sea de alta competencia. Sí. Tiene que ser un profe de educación física formado específicamente en esto. ¿Por qué digo específicamente? Porque recordemos, nosotros no tenemos que infringir más daño. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es el problema que tiene y eso tiene que tener una capacitación previa. Si es posible que esté un médico asesorando el grupo, sería ideal. Y el segundo aspecto es el psicólogo. En el psicólogo, la mayoría de los grupos tienen que estar presentes por el hecho de que no solamente se trata con el niño, sino recordemos que el niño siempre va acompañado de un padre. Padres que son muy particulares. Recuerden que estos padres van a estar toda su vida acompañando a ese chico desde que nace hasta que tal vez fallece, por más duro que suene. El padre está condicionado a ese chico, lo lleva a rehabilitar, lo lleva a hacer actividad física, le da de comer, lo higieniza, de acuerdo a la discapacidad que tenga, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando un chico se presenta, el segundo que se presenta es el papá, por lo general la mamá. Entonces, el psicólogo y el grupo que trabaja en esto tiene que saber cómo se trata a ese binomio, que por lo general, recuerden, siempre vienen acompañados, no son chicos que vengan solos. Mínimamente en un grupo tiene que haber un profe y un psicólogo, mínimamente. El tercer ayudante o la tercera persona es un psicopedagogo que tiene las capacidades casi parecidas al psicólogo, pero que tiene más forma de incorporar al chico en el aprendizaje. Y es el que va a estar más tiempo concretando las acciones particulares en ese lugar. Muy bien, clarísimo. Nos tomamos aquí un pequeño respiro, vamos a la pausa y después continuamos con Saludable. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay. Muy bien, continuamos con Saludable. Seguimos con el doctor Sergio Porporato y el tema deporte adaptado. Sergio, una pregunta que te quiero hacer es, el paciente que va a iniciar la actividad, ¿necesita una valoración previa para ver cómo está físicamente para desarrollar esa actividad? Sí, incluso la valoración y tener el contacto con el médico que lo trata sería ideal. En esa valoración lo vamos a dividir en varios estratos. El primero, como dijimos al principio, cuidar su salud y cuidar de que no tenga un evento de muerte súbita, ¿sí? Por eso toda la valoración cardiológica. Segundo, ver el grado de discapacidad que tiene y la historia personal, eso se llama anamnesis. Se le pregunta todo referido a su problemática, los pasos previos de rehabilitación que ha tenido, porque muchas veces fracasos anteriores nos ayudan a no cometer los mismos errores. Obviamente su relación familiar, quién lo cuida, quién va a estar al lado de él, etc. Y ahí empezamos a valorar lo que es
funcional y estático. ¿Qué es funcional y estático? Son el grupo de exámenes que vamos a hacer en el cuerpo para valorar hasta dónde podemos exigir a ese paciente. Lo primero que vemos en la parte estática es su postura. Vamos a ver si está postrado, si no está postrado, si tiene una silla de rueda, qué tipo de silla de rueda, qué tipo de movilidad tiene, de qué forma lo hace, qué cosas hace en su casa solo, si va al baño solo, si no va al baño solo, un montón de cosas que nos llevan a ver qué hace estáticamente. Y vamos a lo funcional. En lo funcional, ¿qué vamos a ver? No es lo mismo un chico que tenga una apertura completa de un brazo, que tenga una abducción completa de un hombro, que es levantar esto, que la tenga hasta 90 grados, que la tenga hasta el rango completo. No es lo mismo tener un chico que tenga movilidad completa del cuello a que no la tenga. Todo eso tiene que estar detallado en una serie de hojas que vienen especiales para esto, con una serie de ángulos. Estos angulitos, que se llaman goniómetros, sirven para ver si cuando yo los vuelvo a ver y tomo de nuevo esas medidas, lo que está realizando no ha empeorado, sino ha mejorado. Claro. Y esto no contradice con su rehabilitación, que es algo diferente. Perfecto. Posteriormente se ve también qué le pasa a él mecánicamente. Esto, realizado en otros países, ¿qué es lo que se hace? Se firma al chico, se lo evalúa con cámaras especiales y se ve qué cosas puede realizar de forma mecánica. Si esto pasa a algo de alta competencia, los estudios son diferentes. En este caso puntual, porque estaba pensando realmente muy interesante, porque evidentemente ya está protocolizado todo esto, tenemos todo un seguimiento a punto de partida de una valoración inicial, y eso es lo que va a dar la evolución de ese chico. Suponiendo que ese chico ha ido cumpliendo las etapas y empezó como una cuestión basal, después pasó algo recreativo, después recreativo competitivo, y termina, para suerte para él, porque está entusiasmado y quiere pasar a la parte competitiva. Esa valoración, una vez llegado a ese nivel, ¿cambia? ¿Se agregan otras cosas? Sí, por supuesto. Lo que hay que valorar rápido es el efecto que va a tener el entrenamiento. Recordemos, hasta ahora lo hicimos con fines recreativos y con fines de rehabilitación. Si ya cuando ingreso a una etapa competitiva, él va a tener sesiones muy intensas, a veces de entrenamiento, que pueden o no beneficiar a la enfermedad que tiene de base. Si el beneficio es bueno, ¿sí?, se habla con el paciente y se le dice que esto puede incluso hasta ayudarlo en su rehabilitación. Lo siguiente que se hace es ver las repercusiones biomecánicas que va a tener sobre su cuerpo y explicárselo al paciente. Después ya decide el paciente si lo puede hacer o no. En esos estudios complementarios se aumenta la cantidad de carga que se realiza para hacer los estudios cardiológicos y se mide qué pasa mecánicamente en un paciente sometido a diferentes tipos de actividades. Voy a dar un ejemplo concreto. Si yo tengo un paciente que tiene una silla de rueda y tengo que hacer una silla de rueda adaptada para que haga 100 metros, es muy diferente la silla, es muy diferente la fuerza que va a hacer con los brazos y es muy diferente lo que le va a pasar a su organismo a tanta velocidad. Claro. Lo segundo es someter al paciente a las exigencias de una alta competencia, ver si lo va a tolerar psicológicamente, que es otro gran punto. Ahí ingresa el psicólogo de alta competencia o destinado al deporte, para ver qué efecto va a tener. Ojalá San Luis tenga algún representante. Tenemos mucha gente que está destinada a eso, de los cuales tengo pacientes, pero que no llegaron a estarlo de forma internacional, participando en eventos de esta forma. Pero estaría bárbaro hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, para llegar a ese nivel, está claro que hay que cumplir toda una serie de etapas y tiene que haber un ámbito en donde pueda desarrollarse esta valoración, esta evaluación, el ámbito donde pueda desarrollar esta actividad y este entrenamiento a los fines de obtener el objetivo final como planteábamos. En este punto, y asumiendo que ese individuo ya llegó a un nivel competitivo, aquellos que necesitan prótesis, por ejemplo, se ha avanzado enormemente en ese aspecto y realmente me gustaría que le contaras a la gente, porque es fantástico lo que se ha logrado con la prótesis y lo que viene en desarrollo. Sí, sí. ¿En qué se avanzó mucho? La prótesis tuvo varios momentos. El gran cambio de la prótesis lo hace la biomecánica. La biomecánica es el estudio del movimiento en sí y cómo se adapta lo que nosotros fabriquemos a un movimiento natural. Lo que más avanzó es la robótica. La robótica pasó a tener
hoy tal importancia de que las antiguas prótesis estáticas que lograban un movimiento afianzado sobre un músculo que tenía que estar bien firme, hoy ni siquiera hace falta que el paciente tenga una musculatura bien desarrollada. Hoy, con pequeñas descargas eléctricas estimuladas desde el mismo paciente, puede generar un movimiento, que se llama movimiento reflejo. Ese reflejo ya se transmite ahora a través de la robótica y se lograron muchísimos adelantos. De hecho, nosotros estuvimos presentes con alguien que tiene algo parecido. Lo segundo que se logró a través de la biomecánica es adaptar muy bien todas las sillas de rueda, todo lo que sea movilidad, adaptarlo muy bien al paciente y de hecho fabricarlo exclusivo para el paciente. Hay sillas que se fabricaron solamente para un atleta y quedaron para ese atleta. Eso se logra no solo por los avances, sino porque se empezó a invertir en este campo, por el hecho de que hay mucha gente que lo necesita, por lo que mencionaste al principio, las guerras. El avance más grande que hubo fue posteriores a las guerras, que venían muchos deportistas, muchos soldados lesionados, que tenían que seguir con su forma de vida. Alemania fue una de las que más avanzó, posteriormente Estados Unidos, Inglaterra, son los 3 polos de desarrollo. Se incorporó ahora España. Todo eso hizo que el avance que hay en prótesis sea mucho mayor y por lo tanto, disciplinas que antes no estaban, se las incorporó. ¿Sí? Era imposible pensar que un tenista podía tener prótesis. Claro. Y hoy un tenista tiene prótesis y puede jugar. Y de hecho hemos tenido un ganador internacional argentino, cordobés, en este tipo de disciplina, ¿no? Exactamente. Realmente es muy interesante el tema, y esto, ¿podemos llamarle prótesis inteligentes? Son robotizadas, claro. Son prótesis. Es más, el nombre, estaría bueno decirlo bien, pero el nombre es biolo robotizada o algo parecido. Pero lo que hace esa prótesis es usar un elemento biológico como es lo neurológico y transmitirlo en una función robótica. Es decir, el impulso es neurológico propio. Es decir, nosotros transmitimos esa función por más que el miembro no esté. Entonces lo que usaron fue la descarga eléctrica para ejecutar un movimiento mecánico. Muy bien, nos tomamos unos segunditos más, vamos a una nueva pausa y continuamos con el programa. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay. Muy bien, continuamos con nuestro programa, seguimos con el doctor Porporato. Realmente hemos hecho una revisión muy importante con conceptos claros para que la gente pueda entender. Ahora, en San Luis hay un grupo muy interesante que cumple dentro de sus posibilidades con todo esto que hemos estado planteando. Y me gustaría, para que la gente conozca, que comentaras quiénes son, dónde están y qué hacen. Bien, el grupo está en la ciudad de La Punta, se llama Niken, es una ONG sin fines de lucro. Niken lo que hace, y cuento la historia cortita, es una hermana, ¿sí?, de un niño discapacitado que vio a su mamá cómo le costaba incorporarlo en diferentes grupos y lo que decidió que el grupo no solo incorpore a los chicos que tengan alguna discapacidad,
sino que también venga su hermano y venga su papá. Esta asociación lo que hace es, un día o dos en la semana, se juntan, hacen actividad física para el discapacitado, para el chico que no tiene discapacidad y para el papá y la mamá. Muy interesante porque son profes que se prepararon para eso. En la ciudad de La Punta hay una población bastante importante. En un censo que se hizo hace 3 años eran casi 300 personas que tenían ese problema. Y los desplazamientos en La Punta son pocos kilómetros, pero hay que llevar a un niño todos los días, 20 kilómetros y en colectivo. Lo que trata de hacer esta asociación es buscarlos en su domicilio, traerlos hasta el lugar, hacen actividad física, tienen la ayuda del consejo, del municipio de La Punta y demás, pero los que están trabajando ahí son ellos. Hacen eventos de todo tipo, incluso el que lo quiere buscar en La Punta, pongan Fundación ONG Niquén en La Punta, que eso sale por Facebook, y se contactan con los chicos que están a cargo del proyecto. ¿Y el lugar donde desarrollan la actividad? El Polideportivo de La Punta. Muy bien, entonces la gente ya sabe que hay un lugar donde pueden concurrir, ayudar y dar una manito. Sergio, una vez más agradecerte. Me gustaría que, porque a partir de esto no tengo duda que la gente va a querer consultar, no solo por la cuestión deportológica en particular, en general, sino por este tema puntual, y me gustaría que les dijeras dónde atendés, cómo te ubican, un teléfono, para que a partir de ahí puedan recibir tus sugerencias y tu atención. Bien, en la ciudad de La Punta, frente a la Plaza de los Niños, Consultorio Plaza. En San Luis, en la calle San Martín 247, BG Imágenes Médicas, o en Colón 1269, Centro San Jorge. Sergio, un placer, muchas gracias. Un gusto estar y gracias por invitarme. No, vamos a continuar con otros temas interesantes relacionados al deporte. ¿Cómo no? Muy bien, como verán, un tema apasionante, muy importante, donde la integración y trabajar sobre esto es fundamental. Como siempre, para obtener buenos resultados en este tipo de trabajo necesitamos la participación de todos los actores necesarios. Estado, ONG, la gente en particular y en este caso la familia. Sepa que su niño, independientemente de la edad, todos tienen el derecho y la posibilidad de hacer este tipo de actividad. Acá hay gente que lo puede orientar. Acá hay gente que lo puede orientar. Así que no deje ese niño aislado, haga valorarlo y pueda hacer una actividad, no importa cuál sea. Ya se le buscará la actividad, pero tienen el derecho de realizarlo. Nos vemos en 7 días.